Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a aprender a utilizar Google Sheets, un software gratuito de hojas de cálculo que nos permite obtener información valiosa de nuestros datos. Comenzaremos con lo más básico, ingresar a Google Sheets. Te guiaremos en cada paso. Una vez que hayamos cubierto los aspectos básicos, pasaremos a las fórmulas y funciones, la inserción de gráficos e incluso el uso de tablas dinámicas. Al final de este video estarás en condiciones de utilizar Google Sheets de manera correcta y productiva. Empecemos. Existen varias formas de empezar a utilizar Google Sheets. Una de ellas es accediendo al sitio web de Google y haciendo clic en el lanzador de aplicaciones en la esquina superior derecha. Si aún no tienes una cuenta de Google, debes crear una de forma gratuita. Si prefieres crear una nueva hoja de cálculo, puedes hacerlo desde Google Drive, haciendo clic en el botón Nuevo y seleccionando la opción Hoja de cálculo en blanco. Otra opción es navegar a la URL sheets.new, que te llevará directamente a una nueva hoja de cálculo en blanco. También puedes acceder directamente al sitio web sheets.google.com. En la página de inicio de Google Sheets puedes iniciar un nuevo libro de trabajo en blanco o elegir una plantilla desde la galería en la parte derecha. También puedes acceder a tus hojas de cálculo recientes desde la lista en la parte inferior y buscar un archivo específico utilizando el campo de búsqueda en la parte superior. Si tienes una hoja de cálculo en tu computadora, incluso en formato Microsoft Excel, puedes subirla y editarla con Google Sheets. ¿Listo para empezar? Vamos a crear un nuevo libro de trabajo en blanco para iniciar un seguimiento de los datos de ventas de nuestra tienda de café. Cuando quieras volver a la página de inicio, haz clic en el icono de hojas en la esquina superior izquierda. En esta esquina también encuentras el título Hoja de cálculo sin título. Haz doble clic para cambiarlo. En el lado derecho verás algunos iconos adicionales. Haz clic en el icono de la carpeta para ver dónde se guarda este archivo. Actualmente está en Mi unidad como análisis de ventas de café. Si deseas, puedes crear una carpeta para guardarlo en una ubicación diferente. Haz clic en el icono de la estrella para agregarlo a tus archivos destacados. Haz clic en el icono de almacenamiento y ve a Mi unidad. En el lado izquierdo encuentras una categoría llamada Destacados. Haz clic en ella para ver el archivo Análisis de ventas de café. Esto facilita volver a los archivos que te interesan. Haz clic en el icono de nube para ver que todos los cambios se han guardado en Drive. No tienes que ir al menú Archivo y guardarlo, ya que cada cambio se guardará automáticamente. Si quieres trabajar sin conexión, activa el acceso sin conexión e instala una extensión. Antes de ingresar datos, vamos a centrarnos en los rectángulos que ves en la hoja de cálculo. Estos rectángulos se llaman celdas. Las columnas están rotuladas con letras y las filas con números. Para referirnos a una celda específica, usamos la intersección de la columna y la fila. Por ejemplo, si haces clic en la celda que está en la columna C y la fila 7, su dirección es C7. Cuando haces clic en una celda, su referencia aparece en la esquina superior izquierda de la hoja de cálculo. Si te desplazas a otra celda, verás que su referencia cambia, en este caso a D2. Las celdas son el punto de partida para realizar muchas tareas en Google Sheets. En la barra de herramientas puedes obtener información sobre los botones al pasar el ratón por encima de ellos. Verás su nombre y tecla de acceso directo. Por ejemplo, al pasar el ratón sobre el icono en negrita, verás que su tecla de acceso directo es Control V. Algunos botones despliegan opciones que puedes elegir y otros permiten además la entrada de datos. Si no estás seguro de lo que hace una herramienta en particular, simplemente pasa el ratón por encima para obtener más información. Para introducir datos en la hoja de cálculo de manera más cómoda, puedes ajustar el zoom de la vista. Haz clic en el menú desplegable Ver en la parte superior de la pantalla, selecciona la opción Zoom y elige el nivel de zoom que deseas, por ejemplo 150. También puedes hacer clic en el botón Zoom para ajustar el nivel de amplificación rápidamente. La vista de la hoja de cálculo se amplía, lo que hace que las cosas sean más fáciles de ver. Una vez que hayas ajustado el zoom, puedes comenzar a introducir datos en la hoja de cálculo. Para hacerlo, haz clic en la celda A1 y escribe Ventas. Y escribe fecha en la celda B1. Introduce los meses del año en la columna B, comenzando en la celda B2. Puedes introducir los meses uno a uno, no recomendado en este caso,
o establecer un patrón y usar el relleno inteligente para hacerlo más rápido. Resalta las celdas B2 y B3, pone el cursor sobre el círculo azul en la esquina inferior derecha y cuando el cursor cambia una cruz, arrastra hacia abajo hasta la fila 13. También puedes usar el relleno inteligente con números. Por ejemplo, si vendiste 500 unidades en enero y 1200 en febrero, puedes establecer un patrón de aumento de 700 unidades cada mes. Selecciona el rango y haz clic en el cuadro azul y arrastra hasta diciembre para completar la columna. Si quieres aleatorizar los datos, resalta el rango que deseas cambiar, haz clic derecho y selecciona aleatorizar rango en el menú contextual. Esto te dará datos más interesantes para trabajar. Vamos a cambiar la cantidad en enero y también en diciembre. Ya hemos introducido todos los datos de ventas, pero son un poco difíciles de leer. Podemos mejorar su formato con las varias opciones disponibles. Por ejemplo, puedes cambiar la fuente, el tamaño, el estilo y el color del texto en una celda. También puedes cambiar el color de fondo de la celda, agregar bordes y alinear el contenido de la celda. Cambiemos la fuente y el tamaño del encabezado. Primero selecciona la celda o el rango de celdas que deseas modificar. Luego, busca el botón fuente y selecciona la opción que deseas aplicar. Con el rango seleccionado cambiamos también el tamaño de fuente. Repitamos lo aprendido para cambiar la alineación. Botón alineación y seleccionamos centro. Para formatear los números, haz clic en el menú desplegable formato y selecciona número. Aquí puedes elegir entre diferentes formatos como número, porcentaje, moneda, fecha, hora, etc. Por ejemplo, apliquemos el formato número a la columna de ventas. Selecciona el rango y aplica la secuencia formato número, número. Si estás trabajando con números que representan cantidades enteras, como las unidades vendidas, no tiene sentido incluir decimales. Si necesitas agregar decimales, puedes hacer clic en aumentar decimales y para eliminarlos, haz clic en el botón disminuir decimales en la barra de herramientas. Listo. Ahora ya sabes cómo formatear texto y números en una hoja de cálculo. Para proporcionar contexto sobre por qué las ventas de café son bajas en enero y altas en diciembre, agreguemos una nota en la columna C. Escribe nota como encabezado de la columna y explica por qué enero es un mes malo para las ventas. Haz lo mismo para diciembre. Si el contenido de la celda se superpone en las celdas adyacentes, puedes ajustar el ancho de la celda haciendo clic entre las columnas C y D y arrastrar hacia la derecha. Usamos Control Z para deshacer la última acción. Otra forma de hacerlo es haciendo doble clic entre las columnas, lo que ajustará automáticamente el ancho de la columna al contenido más grande. Si deseas ajustar el ancho de varias columnas y varias filas, haz clic en la esquina superior izquierda para resaltar todas las columnas y filas. Luego, haz doble clic entre dos columnas o filas para obtener el mejor ajuste. Recuerda formatear el encabezado Nota. Si quieres mostrar la columna de fecha primero, no es necesario borrar algo. Simplemente mueve la columna. Para hacerlo, haz clic en la columna B y el cursor cambiará al icono de una mano. Luego, puedes pulsar de nuevo para agarrar esa columna y moverla a una nueva posición. Colócala delante de las ventas. Así de fácil. Si no estás satisfecho con la apariencia de la tabla, puedes ir al menú de formato para ver qué puedes hacer. En la parte inferior encuentras la opción de alternar colores. Al seleccionarla, se añade un formato más agradable a la tabla, con encabezados formateados y filas con franjas. En el lado derecho, se abre un panel donde puedes personalizar el aspecto de la tabla y elegir diferentes estilos. Seleccionemos el estilo amarillo. Es increíble cómo un buen formato puede alegrar la imagen y mejorar la percepción de los datos. Un buen formato de colores es muy importante. También podemos aplicar un formato para hacer que los números se destaquen más. Por ejemplo, un formato para números buenos y otro para números malos. Resalta todos estos números y vuelve al menú de formato. Al lado de la opción de alternar colores está la opción de formato condicional. Al seleccionarla, se abre un panel en el lado derecho que permite personalizar el formato condicional. El formato condicional es útil y sencillo, ya que permite formatear celdas según diferentes condiciones.
Puedes aplicar un formato si el valor es mayor o menor que algo, o incluso introducir fórmulas personalizadas. En nuestro caso, queremos que un buen número de ventas sea verde y un mal número de ventas sea rojo. Así que selecciona la opción de escala de colores y fija el color para el valor mínimo y para el valor máximo. O hazlo de manera más sencilla y escoge una escala de color si haces clic aquí. Ahora puedes ver que en diciembre tuvimos buenas ventas en verde y que en enero no fue tan bueno, en color rojo. Hay muchas otras opciones disponibles también. Una vez terminado con el formato condicional, cierra el panel haciendo clic en el icono X. Tenemos una nota en la columna C que quizás no parezca útil, pues la mayoría de las personas que revisarán estos datos ya saben por qué enero es malo y diciembre es bueno. Así que incluir esta información no es necesario. Sin embargo, si alguien nuevo se incorpora a la empresa, quizá no conozca estas razones. En lugar de borrarla, haz clic derecho sobre la letra de la columna C y selecciona la opción de ocultarla en el menú contextual. Así puedes ocultarla cuando muestres los datos a personas que han estado en la empresa por un tiempo y mostrarla cuando alguien nuevo se une. Simplemente pasa el cursor entre las columnas B y D y haz clic en el icono de flecha que indica que hay una columna oculta. Luego puedes volver a ocultarla si deseas. Refinando un poco más el cuadro, también podemos agregar el valor de cada unidad y obtener el dinero en ventas. Así que añade una columna con el valor después de la columna de la fecha. Haz clic en la columna A, luego clic derecho y selecciona la opción de insertar una columna a la derecha. Voy a deshacer esta acción para mostrarte otro ejemplo. Si quieres insertar más de una columna, resalta varias columnas, haz clic derecho y selecciona la opción de insertar. En este caso solo queremos una columna. En esta nueva columna escribe valores empezando en 100.380 con un incremento mensual de 1.500. ¿Cómo lo harías? Para llenar el valor en todas las celdas de la columna, escribe el patrón de relleno en las dos primeras celdas y luego arrastra hacia abajo. O simplemente haz doble clic en el círculo azul y se llenará automáticamente hasta el final de los datos. Así de fácil es añadir y rellenar una nueva columna. Algo interesante es que cuando insertamos columnas o filas, estas heredan el formato del rango, pero no el ajuste. Así que procedemos como se explicó anteriormente. Otra manera de aplicar un formato es copiarlo. Por ejemplo, haz clic en una celda que tenga el formato que deseas aplicar, luego en copiar formato y finalmente haz clic en la celda donde quieres aplicar el formato copiado. Observa que al desplazarse hacia abajo en esta hoja, el encabezado ya no aparece. Aunque sabemos de qué se trata, sería útil que el encabezado permaneciera visible. Ve al menú de ver y selecciona la opción de inmovilizar. Puedes congelar la fila superior, las dos primeras filas o cualquier número de filas. Y también puedes hacer lo mismo con las columnas. En este caso, solo queremos congelar la fila superior. Así que la seleccionas y ahora ya está congelada. Ahora podemos desplazarnos hacia abajo y seguir viendo el encabezado. Para deshacer esto, vuelve al menú Ver, selecciona la opción de Inmovilizar y elige ninguna fila. En este ejemplo queremos mantener el encabezado congelado. El formato se ve mucho mejor ahora, pero necesitamos responder algunas preguntas básicas de negocio sobre estos datos, como ¿cuál fue el total de unidades vendidas en el año? ¿O cómo nos fue en el primer trimestre? ¿O cuánto café vendimos en el segundo semestre? Afortunadamente, Google Sheets nos puede ayudar con esto sin tener que introducir una fórmula o función. Por ejemplo, selecciona la columna C, ve al menú de datos y elige la opción Estadísticas de columna. Esto abrirá un panel en el lado derecho con estadísticas de la columna C, como el total de unidades vendidas, el promedio, la mediana, el mínimo y el máximo. También puedes seleccionar las celdas del primer trimestre y ver las estadísticas en la esquina inferior derecha de la barra de estado. Así obtienes toda esta información rápidamente sin tener que hacer ningún cálculo por tu cuenta. Existe una opción llamada Explorar que puedes encontrar en el menú Herramientas. Al hacer clic en ella, se muestran gráficos que visualizan los datos automáticamente. Google Sheets propone un rango automático basado en los datos de la hoja. Puedes editarlo o aceptarlo.
Como puedes ver, se presentan 3 gráficos listos para usar. Miremos en detalle el primero. Se observa con claridad las bajas ventas en enero y las más altas en diciembre. También está claro cuáles meses fueron los mejores. Cerremos para regresar a la hoja. Insertamos el gráfico en la hoja haciendo clic en Insertar gráfico y lo arrastramos a una mejor posición. Cerremos el panel Explorar. En ocasiones, tener los datos y el gráfico en la misma hoja no es muy adecuado. Haz clic en el gráfico, luego en el menú de 3 puntos y finalmente en Mover a hoja propia. Ahora tenemos el gráfico en su propia hoja con todas las opciones de configuración y personalización. Haz doble clic en la etiqueta de la hoja y cambia el nombre. Ya puedes alternar entre la hoja de datos y la hoja del gráfico. Aunque estas herramientas son muy útiles, a veces es necesario introducir una fórmula o función. Para agregar fórmulas a una hoja de cálculo, puedes hacer clic en una celda y escribir el signo igual seguido de la fórmula que deseas usar. Por ejemplo, sumar los valores de enero y febrero. En la celda verás el resultado y en la barra la fórmula usada. Haz doble clic sobre la celda y verás la fórmula, encima el resultado y además la demarcación de las celdas involucradas en el cálculo. También puedes usar funciones predefinidas como suma, promedio, contar, etc. para optimizar la fórmula. En este ejemplo estamos sumando un rango de 4 celdas. Haz doble clic en la celda y modifiquemos la fórmula usando la función suma e indicando entre paréntesis la celda inicial del rango seguida de 2 puntos y luego la celda final. Las funciones suelen tener argumentos, en este caso el rango de celdas. Haz clic nuevamente en la celda y verás la estructura de la función, además de información de ayuda. Entonces calculemos las unidades vendidas en el año. Haz clic en C14, escribe igual para empezar la fórmula y revisa la propuesta inteligente de Google Sheets. Si es lo que deseamos sumar, aceptamos. En caso contrario, podemos editar la fórmula. Al usar fórmulas, podemos cambiar los valores en las celdas y el resultado se actualizará automáticamente. Ahora haz clic en C15. Aquí debe aparecer la diferencia entre diciembre, el mes con más ventas, y enero. ¿Cómo lo harías? Escribe igual para iniciar la fórmula y luego C13 que corresponde a diciembre, menos C2 que corresponde a enero. Presiona Enter. Se me ocurre que podemos averiguar cuánto dinero ingresó cada mes. Necesitamos hacer algunos cambios. Primero, agreguemos una columna a la derecha de ventas. Su encabezado será ingreso. Segundo, nos ubicamos en la celda D2 y creamos una fórmula que multiplique el valor de la unidad por las ventas. Finaliza con Enter. Observa que autocompletar nos sugiere copiar y ajustar la fórmula hasta completar la columna. En este caso aceptamos con clic en la palomita. Voy a deshacer la acción para recordar que tienes otras maneras de hacerlo. Introduce la fórmula en D2 y rechaza la propuesta de autocompletar. Haz doble clic en el círculo azul para llenar el resto de la columna. Otra forma es arrastrar hasta el final del rango. Ahora lo que nos espera es ajustar un poco el formato. Aspectos que ya sabes. Un doble clic aquí para ajustar el ancho de la columna. Aplicar el formato número moneda a la columna valor unidad y también a la columna ingreso. Recuerda eliminar los decimales en ambas columnas. Observa que la escala de colores del formato condicional parece no funcionar, pero si miras en detalle funciona correctamente, pero está aplicado a un rango incorrecto. Ajustemos eso, pero antes considera estas preguntas. ¿Quieres ver las ventas más altas y más bajas? ¿O quieres ver los ingresos más altos y más bajos? O quizás ambos, pero separadamente. Para responder a la primera pregunta, edita el rango y escribe C2, C13 y listo. Para la segunda respuesta, agrega una nueva regla. Selecciona o introduce el rango de datos, columna ingresos, luego escala de colores, haz clic en la vista previa, selecciona una combinación y finaliza con listo. Como ambas columnas formateadas visualizan el mismo resultado, solo dejaremos la de ventas. Mira cómo podemos eliminar uno de los rangos con formato. Si deseamos saber
¿Cuál fue el ingreso promedio mensual? Puedes hacerlo de varias maneras. En la celda D14, inicia con igual. Escribe suma, revisa el rango y presiona Enter. Haz clic en la celda nuevamente, ve a la barra de fórmulas y agrega barra inclinada a la derecha y luego 12. Presiona Enter. Además de las fórmulas simples, también podemos usar funciones en Google Sheets. En la barra de herramientas, en el lado derecho, hay un icono para funciones que muestra una lista de opciones. Las funciones más comunes son suma, promedio, recuento, máximo y mínimo. Hay muchas categorías de funciones disponibles y puedes obtener más información sobre cada una en la parte inferior de la lista. Con una función puedes pasar diferentes argumentos y obtener un resultado. Por ejemplo, verifiquemos la fórmula para el ingreso promedio mensual en la celda D15. Inicia con igual, haz clic en funciones y luego en promedio. Verás que la función requiere argumentos. En este caso, una lista o rango de datos. Selecciona los ingresos de enero a diciembre y finaliza con Enter. Dos maneras de calcular lo mismo. ¿Cuál te parece más fácil? Quiero ver una columna que indique el porcentaje de ventas para cada mes. Agrega una columna llamada porcentaje ventas. El porcentaje de ventas se calcula dividiendo las ventas del mes entre la suma de ventas del año. Haz clic en D2, inicia la fórmula con igual, selecciona C2, o sea las ventas de enero, y divide entre C14, las ventas totales. Finaliza con Enter. Selecciona la celda D2 y aplica el formato porcentaje. Al aplicar esta fórmula a todos los demás meses, verás que se obtiene error en la mayoría de las celdas. Una división entre 0 es lo que indica el mensaje. La explicación es muy sencilla. Mira atentamente. Haz doble clic en la celda D2 y revisa la fórmula C2 dividido C14. Haz doble clic en D3. Aquí empieza el error. Haz doble clic en D4. Y aquí entendemos por qué el mensaje. La referencia que debe apuntar a las ventas totales es incorrecta a partir del segundo mes. Antes de corregir el problema, es necesario saber que en Google Sheets hay dos tipos de referencias de celda, relativas y absolutas. Las referencias relativas cambian cuando una fórmula se copia en otra celda. Puedes verlo en la fórmula que calcula el ingreso mensual, mientras que las referencias absolutas permanecen constantes sin importar dónde se copien. Es lo que debemos hacer en este caso. Las referencias absolutas se designan en la fórmula colocando un signo de pesos antes de la referencia de columna, de la fila o de ambas. En este caso, la referencia de celda C14 debe ser absoluta. Para corregir, puedes presionar la tecla F4 para alternar entre los cuatro estados de bloqueo de columna y fila. Usaremos pesos C, pesos 14 para asegurarnos. Luego, copia la fórmula hasta el final de la columna y tendrás el problema solucionado. Si te parece complejo bloquear referencias usando F4, hay otra forma más fácil de hacerlo y consiste en asignar nombres a los rangos. Vamos a repetir la última fórmula, pero usando rangos con nombre. Haz clic en C14, la celda que debe ser absoluta, luego ve a Datos, Rangos con nombre, verás el panel de rangos con nombre. Haz clic en Agregar un rango, introduce un nombre para el rango y verifica el rango sugerido. Observa que ahora la información nos indica también en cuál hoja está el rango. Presiona Listo y ya tienes la celda C14 con el nombre Suma Ventas. Ahora haz doble clic en C2 y edita la fórmula reemplazando pesos C, pesos 2 por Suma Ventas y presiona Enter. Copia la fórmula arrastrando hasta el mes de diciembre. Ya puedes usar Suma Ventas en todas las fórmulas que usen la celda C14. De esta manera, no tienes que preocuparte por las referencias absolutas o relativas. Usar nombres de celda en lugar de referencias en una fórmula puede hacer que las fórmulas sean más fáciles de leer y entender,
ya que puedes asignar nombres significativos a las celdas en lugar de tener que recordar qué celda es la que contiene cierta información. A continuación, vamos a ver una función más avanzada llamada búsqueda vertical. Esta función permite buscar una clave y devolver el valor correspondiente a esa clave en una tabla. Por ejemplo, si quiero saber cuántas ventas generamos en junio, puedo usar búsqueda vertical para buscar junio en la tabla y recibir el valor correspondiente. Voy a ocultar la columna nota. Haz clic en la celda I16, inicia con el signo igual y luego el nombre de la función buscar B. Esta función necesita 4 argumentos. El primero es la clave de búsqueda, o sea, el valor que estamos buscando. En este caso, junio. El segundo es el rango de datos, o sea, la tabla donde buscar. En este caso, desde A2 hasta E13. El argumento tercero es el índice, es decir, la columna que contiene el dato que será devuelto. En este caso, 3. Y finalmente, el argumento lógico y opcional de ordenación. En este caso, falso. Finaliza con Enter. Lo bueno de buscar B es que puedo cambiar la clave de búsqueda y la función se ajustará automáticamente para devolver el resultado correspondiente. Podemos afinar esta búsqueda de la siguiente forma. En H15 escribe mes, en H16 escribe ventas. A continuación, edita la fórmula en I16 haciendo doble clic. Cambia la clave de búsqueda junio por la celda I15 y presiona Enter. El mensaje de error se debe a que aún no hemos introducido un mes en I15. Introduce cualquier mes y tendrás el resultado. Esta es una de las funciones más poderosas que puedes usar en Google Sheets. Mientras construimos esta hoja, agregamos datos de ventas y ejemplos que no quiero borrar. Sin embargo, creo que sería mejor ponerlos en una hoja separada. Para hacerlo, selecciona todos los datos, córtalos y pégalos en una nueva hoja. Al hacerlo, todas las fórmulas y funciones seguirán funcionando como se esperaba, ya que las referencias se actualizarán automáticamente para apuntar a la hoja anterior. También puedes cambiar el nombre de las hojas para que sean más claras y reordenarlas según tus preferencias. Además, puedes acceder a opciones adicionales haciendo clic en la flecha hacia abajo en la pestaña de la hoja, como borrar, duplicar, copiar, renombrar o cambiar el color de la hoja. Para ver todas las hojas, haz clic en el icono Todas las hojas en la parte inferior. De regreso a nuestra hoja de datos, es importante saber que puedes ordenar los datos en orden alfabético y numérico o usar filtros para ocultar los datos que no deseas ver. Para ello, selecciona toda la tabla excepto los totales. Luego, haz clic en la opción Crear un filtro en la barra de herramientas superior. Este botón actúa como un interruptor. Añadirá o quitará el filtro a la tabla de datos. Verás un nuevo icono de filtro en los encabezados de la tabla, con los cuales puedes ordenar y filtrar los datos. Por ejemplo, para filtrar los datos del primer trimestre, haz clic en el filtro de fecha, haz clic en borrar para desmarcar todos los meses y luego selecciona enero, febrero y marzo y finaliza con aceptar. Para mostrar todos los meses de nuevo, haz clic en el filtro, luego en seleccionar todo y finalmente en aceptar. Si quieres ordenar la tabla para ver cuál mes tuvo más ventas y cuál tuvo menos, ordena los datos de mayor a menor por la columna de ventas. Haz clic en el filtro de ventas y selecciona la opción Ordenar ZAA. Si quieres guardar el filtro para aplicarlo en el futuro, haz clic en el menú Datos, Vista de filtro, Guardar como vista de filtro. Ahora puedes aceptar o asignar un nombre nuevo y aceptar o editar el rango de datos. Tienes una pequeña configuración con varias opciones y la posibilidad de ampliar información. Si cierras el panel de vista de filtro y vas al botón Vista de filtro, verás la lista creada, lista para usar. Solo haz clic. Como vimos anteriormente, es más fácil comprender los datos cuando se representan con gráficos. Creamos un gráfico de ventas contra fecha usando Explorar y le asignamos su propia hoja. Veamos otra manera de crear un gráfico. Por ejemplo, el porcentaje de ventas por cada mes. Selecciona la columna fecha y a continuación mantén presionada la tecla Control,
mientras seleccionas la columna porcentaje de ventas. A continuación, haz clic en Insertar gráfico y verás el gráfico listo para usar. Asignemos una hoja para este gráfico. Menú, mover a hoja propia. Ahora tenemos las opciones para el gráfico que incluye copiar, editar, publicar, descargar y eliminar el gráfico. Haz clic en Editar gráfico. Haz clic en Tipo de gráfico y observa los tipos sugeridos. Seleccionemos el gráfico circular. Ahora personalicemos un poco más el gráfico. En el estilo del gráfico, activemos la casilla 3D. En el desplegable Gráfico circular, podemos ensayar las etiquetas de cada porción. Dejaré la de porcentaje. También activaré el estilo negrita. En títulos del gráfico, se me ocurre agregar el año 2023. También activar negrita y alineación centro para el título. Finalmente, cambiemos el nombre de la hoja y la reubicamos. Recuerda que el gráfico siempre estará sincronizado con los datos, por lo que si actualizamos un valor en la tabla, el gráfico se actualizará automáticamente para reflejar ese cambio. A continuación, usaremos tablas dinámicas para analizar rápidamente los datos y obtener información sin tener que introducir una fórmula o función. Por ejemplo, para determinar en cuáles meses obtuvimos ingresos por encima del 10% respecto del total anual, selecciona toda la tabla, excepto los totales de la parte inferior. En el menú Insertar, selecciona Tabla dinámica. Para este ejemplo, crearemos la tabla en una nueva hoja. Observa que estamos en una nueva hoja con una tabla dinámica llamada Tabla Dinámica 1. En la parte derecha tengo el editor de tabla dinámica que me ayudará a organizarla. En el lado derecho puedes ver la fecha, valor, ventas, porcentaje de ventas e ingresos, que se conocen como campos y corresponden a las columnas que teníamos en la hoja de datos de ventas. Entonces, si deseamos saber cuál es la suma de los ingresos correspondientes a los meses cuyo porcentaje de ventas estuvo por encima de 10%, haz lo siguiente. Arrastra o agrega el campo fecha a filas. Asegúrate de activar la casilla Mostrar totales. A continuación, agrega el campo ingresos a valores. Ahora agrega el campo porcentaje ventas a valores. Ya puedes observar la tabla de resultados, pero aún falta algo. Agrega el campo porcentaje ventas a filtros y haz clic en estado. Vamos a crear una condición. Haz clic en filtrar por condición y mayor o igual que y escribe 10% y finaliza con aceptar. Ya tiene la suma de los ingresos correspondientes a los meses cuyo porcentaje de ventas estuvo por encima del 10%, además de la suma del porcentaje de ventas. También podrías calcular otras cosas como el promedio, el máximo, el mínimo o la mediana. Las tablas dinámicas facilitan mucho el análisis. Una vez que tengamos el trabajo realizado, podemos compartir el archivo haciendo clic en el botón Compartir en la esquina superior derecha. Dentro del diálogo de compartir, podemos escribir personas específicas que deseamos interactúen con el archivo y establecer sus permisos, lector, comentarista, editor, y acompañar la notificación con un mensaje. También podemos proporcionar acceso general a cualquier persona con un enlace y establecer sus permisos. Ten cuidado cuando otorgues el permiso de editor. Cuando tengas dudas, ve a configuración y cambia el estado de las casillas para conservar el control total sobre el archivo. Para cambiar los permisos de alguien que ya tiene acceso a un libro de trabajo compartido, puedes hacer lo siguiente. En el diálogo de compartir, busca a la persona cuyos permisos quieres cambiar, haz clic en el menú desplegable junto a su nombre y selecciona el nuevo nivel de permiso que deseas otorgarle. Haz clic en Hecho para guardar los cambios. Una vez compartido, podemos ver a otras personas en la hoja de cálculo y chatear con ellas. En la esquina superior derecha podemos ver el historial de comentarios y marcarlos como hechos. También podemos dejar comentarios directamente en la hoja de cálculo y mencionar a otras personas. Como puedes ver,
La colaboración con varias personas es muy fácil. Si alguien hace cambios que no te gustan, puedes volver a una versión anterior de la hoja de cálculo haciendo clic en el historial de versiones. Allí puedes ver cuándo se hicieron los cambios y nombrar algunas de las versiones para facilitar su seguimiento. Además de compartir tu archivo a través del botón de compartir, también puedes hacerlo a través del menú archivo. Allí tienes la opción de publicar en la web, correo electrónico, enviar el archivo por correo electrónico o descargar una copia en diferentes formatos como Microsoft Excel o PDF, entre otros. También puedes imprimir una copia presionando Control P y personalizando el aspecto de la impresión. Así es como puedes empezar a utilizar Google Sheets. Continúa atento a nuestros recursos de aprendizaje gratuitos para seguir aprendiendo. Considera suscribirte para ver más videos como este. Nos vemos en el próximo video.